¿Verdad? ¿Qué fue? Como fierro. Bueno, ¿qué tal, muchachos? De mucho tiempo vamos a pasar. Bueno, Cacala. sería bueno que, que podemos dar un paso atrás con el tema de perfil renal, pero el tema es de que no nos va a dar mucho tiempo, entonces tenemos cuatro temas aproximadamente que cumplir. ¿Ya? El día de hoy vamos a avanzar uno, vamos a terminar. Este no es muy complejo, pero es importante porque, bueno, tenemos que saber exactamente sobre lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Que no solamente va inmerso en el tema del agua, sino que también va inmerso en lo que son los electrolitos, va inmerso en lo que son los componentes o el soluto que está disuelto en este líquido, que también trae repercusión en algunos niveles del cuerpo, ¿ya? ¿Por cuánto de agua más o menos está compuesto el cuerpo humano? 70%. ¿Cuánto? De 60 a 70%. 60-70%. ¿Ya? ¿Quiénes tienen más agua? O sea, ¿quiénes tienen mayor porcentaje en agua corporal total? Los bebés, muy bien. Y los adultos tienen tendencia a disminuir a medida que va pasando ya los 55, 60 años, ¿verdad? Por eso es que en estos casos, cuando estamos tratando con personas adultas, basta que en todo caso tengan diarrea, tengan vómitos, empiecen con alguna fiebre que les produzca sudoración, empiezan a manifestar algunas repercusiones, pero no solamente al tema gastrointestinal, sino también a otros niveles. Por ejemplo, ¿cuál? Si bajo, por ejemplo, deshidratación por un tema de hipovolemia, ya. Renal. Después, ¿qué? Arritmias, muy bien. Después, ya, estado de conciencia, muy bien. ¿Qué más? Por ese lado estamos hablando de lo que son el equilibrio hidroelectrolítico. Y osmolaridad, ¿a qué se referirá? La mayor concentración ¿Y qué? de los solutos osmoláricos. O sea, ¿Y qué? de los solutos que son. El medio de concentración. La mayor concentración. El cambio, ¿no ves? El medio de concentración de menor a mayor, pum, cambio, ¿no ves? Y eso es en todo caso lo que sucede cuando un paciente llega a tener un determinado electrolito. Eso vamos a ver. Entonces, viendo esto, aquí tenemos que hablar sobre lo que es el balance adecuado entre el agua y los electrolitos. Como por ejemplo sodio, calcio, potasio, cloro, etcétera, que en el cuerpo prácticamente están equilibrando todo ello. ¿Por qué? Porque hay determinados órganos que van a funcionar principalmente con el potasio. Hay órganos que en todo caso van a funcionar principalmente con el calcio. Hay otros que van a reaccionar frente al sodio, ¿no? Entonces, ese equilibrio es esencial para la función en el cuerpo, ¿ya? Y en todo caso, que se mantengan las funciones fisiológicas vitales va a depender de cuánta agua y cuántos electrolitos estén inmersos ahí, ¿ya? Ahora, la osmolaridad, como les he preguntado, va a medir esa concentración de los solutos en un determinado número, ¿ya? Es como que en todo caso aquí vamos a determinar quiénes son los componentes, quiénes son los que contribuyen al equilibrio hidroelectrolítico, y aquí es cómo es que se va a medir, nada más. Simplemente es eso. Por eso se utiliza para describir las capacidades de una solución para generar presión osmótica, es decir, traer agua a través de una membrana semipermeable. Hasta ahí en todo caso tenemos que conocer que ambos son muy importantes. Este para determinar la presencia y este para poder medir. ¿Ya? Entonces,
viendo estos dos puntos, viendo estas dos situaciones, un ionograma, que en todo caso es lo que normalmente se pide para estos casos, ¿qué tipo de prueba es? Hemos hablado de los tipos de pruebas, ¿se acuerdan? Cuantitativo. ¿Qué? Cuantitativo. Cuantitativa, netamente cuantitativa. No, ¿cuál y cuantitativo? Es una prueba cual y cuantitativa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se puede medir la presencia de solutos como el sodio, potasio, calcio, cloro. ¿Mediante qué? Hay unas tiras reactivas que cambian de color o que te marcan cruces. ¿A ver? Esas tiritas son las que en todo caso determinan ¿qué? La presencia del electrolito. Pero aquí la osmolaridad es la que te cuantifica, es decir, que te da una cuantía, te da un valor. Ambos son importantes. En un ionograma te presentan los dos. Te presenta la presencia y te presenta también la cantidad del electrolito. ¿Ya? Entonces, para entender esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque el equilibrio hidroelectrolítico va a intervenir en lo que es la función celular. Interviene en la transmisión nerviosa y en la contracción muscular. ¿Cuáles serán en todo caso los electrolitos que están presentes en la función celular? Sodio, potasio, no hay más. En la transmisión nerviosa y contracción muscular, el sodio, el calcio, el potasio. Mantenimiento de la presión arterial del volumen sanguíneo, de igual manera, el sodio y el potasio. Aquí hablamos un poco del equilibrio ácido-base, que es el siguiente tema, pero que también es importante el equilibrio hidroelectrolítico. Prevención de enfermedades. Un desequilibrio o bien te puede generar tu urgencia, es decir, te puede sobrehidratar o te puede encharcar, como se dice en términos hospitalarios, también te puede causar una deshidratación, ¿ya? Por eso es que en alguna ocasión recuerdo haberles dicho que no es cuestión de hidratarse por así por así, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos aumentar el volumen sanguíneo, podemos generar edemas sin necesidad, podemos sobrecargar la función de los riñones y también podemos generar tal vez algún desgaste a nivel intestinal. Arritmias, convulsiones, calambres, fatiga extrema, incluso la muerte. ¿Por qué es importante la osmolaridad? Para evaluar el equilibrio entre los líquidos corporales. ¿Cómo influye? Aquí vamos a determinar lo que son soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas. Porque eso va a tener que tener mucho con la función celular. ¿Ya? Bien. Primeramente vamos a empezar con el agua corporal total. Que sí, es el 60%. Nosotros como seres normales en un paciente promedio de 70 kilos, tiene o llega a albergar el 60% del peso corporal total, lo que equivale a 40 litros de todo el cuerpo. Es decir, una persona de 70 kilos tiene 40 litros de agua en todo su cuerpo. ¿Ya? Si vamos un poquito a describir todo esto, esto se va a dividir en dos, líquido extracelular y líquido intracelular. Si vamos a hablar en esos términos, el líquido extracelular representa el 35% del agua corporal total, lo que representa 15 litros. El líquido extracelular equivale al 65% del agua corporal total, lo que equivale a 25 litros. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel extracelular, o sea, en el espacio, qué sé yo, en el intersticio, tenemos 15 litros de agua que está total. En el líquido intracelular, es decir, dentro de las células, está el 65%, es decir, 25 litros. Por eso es importante tomar en cuenta este porcentaje, porque toda disfunción, todo desequilibrio va a ocurrir aquí. ¿Ya? Es decir, estamos tan equilibrados en este aspecto que si va a haber un aumento del líquido extracelular, las células van a llegar a aplanarse, van a llegar en todo caso a comprimirse y van a llegar a morir. Pero ¿qué es lo que pasa si esto llega a aumentar en el líquido intracelular? Las
célula se va a hinchar, de igual manera va a producir muerte celular. Pero esto no queda ahí. En el líquido extracelular tenemos al líquido plasmático, que representa el 7%, es decir, de plasma tenemos 3 litros. ¿Y los otros 2 litros de dónde vendrán? Si estamos hablando de líquido plasmático. ¿Cuántos litros de sangre tiene en promedio una persona? 4 o 5, ¿no ven? Si 3 litros aproximadamente es plasma, ¿qué será los otros 2 litros? ¿Se han puesto a pensar? Tarea por acá, ¿no? Aparte del líquido extracelular, tenemos el líquido intersticial, que representa el 28%, es decir, que tenemos 12 litros de agua corporal total como líquido intersticial. Y bueno, si tomamos en cuenta esto, es bien frágil, ¿verdad? Mantener todo este equilibrio a nivel de líquido plasmático, líquido intersticial, líquido extracelular, líquido intercelular, para tener un porcentaje total. O sea, tenemos que cuidar 4 espacios, 4 lugares en el cuerpo para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Por eso es bien importante. Por eso es que cuando entramos en un hospital o cuando nos llegamos a internar, evalúan absolutamente todo. Cuánto de agua estamos consumiendo y cuánto de agua también estamos eliminando. ¿Y esto a través de qué? A través de todos los medios de eliminación de agua como tal. Riñones, sudor, saliva, lágrimas y todo eso, ¿no? Hasta la respiración. Bien, ¿cuáles van a ser los volúmenes relativos de estos 3 líquidos corporales? Si vamos a hacer, como hace momentos hemos dicho, el 25%, bueno, 25 litros corresponden al líquido intracelular, al líquido intersticial solamente el 12% y al plasma solamente 3 litros. Estos valores van a corresponder con la distribución típica de los líquidos de un hombre adulto joven. ¿Ya? Esto más que todo para que tomamos en cuenta esos 3 espacios para poder determinar a qué nivel se va a producir el desequilibrio. Ahora, un lactante recién nacido tiene 75% de agua corporal total. Un hombre adulto, como lo llamamos, 60%. Y las mujeres, 60%, 50%. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Por la mayor masa corporal. Por lo que el metabolismo de la mujer es más acelerado que de los hombres, ¿no? A ver. O por la masa corporal Ahorita como dense tal, cuenta. doctor. A ver. No, pues, ¿Tienes agua? Un poco. ¿Traes agua? ¿Traes agua? ¿Traes agua? Ella sí. ¿Traes agua? ¿Traes agua? ¿Traes agua? Yo he tomado casi todo. ¿Quieres que igual te preste? ¿Traes agua? Bueno, No, pero Pepsi. a Mike nomás. Ahí está, dense cuenta. A los varones creo que no necesitamos. Las mujeres sí necesitan más agua. ¿Pero por qué creen? Creo que por lo que dijo Heidi, ¿no? Por la cuestión del periodo menstrual. Es uno, pero también hay otro factor. Cuestión hormonal. Tiene que ver mucho con un hormona. La testosterona en nosotros hace que en todo caso nuestra agua no se elimine tan fácilmente como de las mujeres. En las mujeres, ellas eliminan mayor cantidad de agua a diferentes niveles, respiratorio, urinario. Y es el estrógeno el que les hace el cambio de líquidos constantemente. Por eso es que ellas tienen que estar hidratadas constantemente, a diferencia de nosotros. En sencillas palabras, a medida que va pasando el tiempo, ¿quién se arruga más rápido? ¿Nosotros o ellos? Las mujeres. Mi abuelo parece.
Los varones tenemos una tendencia a envejecer más rápido. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Ya? Nosotros los varones tenemos una tendencia a envejecer mucho más rápido. Y tomemos agua. Bien. Ahora, según la edad, ya lo hemos visto, va cambiando el agua corporal total. Habíamos dicho que en un feto recién nacido, incluso puede llegar recién nacido. Estamos hablando que puede en todo caso llegar hasta el 90, del 80 al 90% de agua, porque estaba inmerso en un medio acuoso, que es el líquido amniótico. ¿No ves? Y no es nada raro que a la primera semana este niño, si ha nacido con 3.500, pueda bajar a 3.200 o 3.300. ¿Por qué? Porque esa agua en la que ha estado inmerso llega a evaporarse o llega a eliminarse de manera normal. ¿Ya? En la niñez, tanto en varones y mujeres hasta los 15 años, tienen un agua corporal total del 70%. Y en los adultos de 50 a 70, mujeres y varones. Pero ya en la edad adulta, en la tercera edad, tanto varones como mujeres descienden hasta el 50 y el 55%. 50 para las mujeres, 55 para nosotros, ¿no? Entonces, ahí dense cuenta que nosotros como varones sí o sí tenemos que mantenernos hidratados a esta edad. ¿Ya? Y somos los que más problemas causamos si es que no nos hidratamos bien. Otro detalle. Bien, es importante el agua porque interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan al interior del cuerpo. ¿Por qué? Porque actúa como medio de transporte, actúa como medio de hidratación, actúa en todo caso como limpieza y demás. ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos son los que tenemos que tomar en cuenta para poder incluso ver si este cuerpo está funcionando de manera normal, ¿no? Si no eliminamos bastante orín, ya en todo caso algo está pasando. Si eliminamos mucho orín, ya también algo está pasando, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, lo que les hablaba al inicio, en el hospital o cuando un paciente está internado, se realiza esto, que es el balance hídrico, ¿ya? ¿Cómo se realiza? Se calcula todo lo que está ingresando en un paciente. Vamos a suponer que en todo caso el paciente ha introducido o ha consumido 2.300 mililitros al día. ¿Cómo? 1.600 ml en bebidas, 500 ml en comidas y 200 ml simplemente por lo que en todo caso tiene en su organismo. Se llega a medir todo esto. Orina ha orinado 1.400. Por las heces 100 ml. Evaporación cutáneo pulmonar 800 ml. ¿No? Total salidas 2.300. Esto es en todo caso un balance hídrico normal. Pero si algo llegara a pasar en esta parte, que es el ingreso, pero él ha eliminado más de lo que ha consumido, se denomina como balance. Es decir, si ha eliminado más de lo que ha consumido, ¿qué sería? ¿Balance negativo o balance positivo? Negativo. Balance negativo. Pero si ha consumido los 1.300, pero las salidas han sido inferiores, ¿qué sería? ¿Balance positivo o balance negativo? Positivo. ¿Correcto? En ambos estamos hablando de un desequilibrio. ¿Por qué? Porque se tiene que medir tanto entradas como salidas. Es decir, que no puede haber mucha variación. Más o menos oscila entre 100, 150 ml diarios que no pueden ser registrados. ¿Por qué? Porque eso corresponde a esto que es evaporación cutánea pulmonar, que no se puede medir, pero sí se puede calcular. Complicado, pero se puede calcular. Se dice que en todo caso un paciente normal, que no está hiperventilando, que tiene una frecuencia respiratoria adecuada, una temperatura normal, llega a eliminar 800 ml por evaporación cutánea y pulmonar. A mayor cantidad o a mayor temperatura, mayor evaporación. Mayor, en todo caso, evaporación cutánea y pulmonar. Peor si en todo caso ese paciente está con una taquilla, ¿no?
Entonces, es por eso que es muy importante que ustedes cuando realicen el internado rotatorio tomen los datos correctos a sus pacientes, porque a través de eso la enfermera hace estos cálculos. Ella es la que se encarga de realizar estos cálculos a través de la temperatura, a través de la frecuencia respiratoria, para poder decir, este paciente sí efectivamente está eliminando. No es hacer el copy-paste en las evoluciones diarias. ¿Y qué pasa con esa es una persona promedio, ¿no ves? La cantidad de agua por día, pero ¿qué pasa, por ejemplo, un culturista que a veces tiene que sobrepasar la cantidad de a veces 2-3 litros más de agua diaria? Como hemos dicho, estamos hablando de una persona promedio, ¿no ve? Pero si nos encontramos en ese tipo de casos, de igual manera, simplemente es hacer una regla de 3 para poder determinar la cantidad de agua corporal total. Y eso toma en cuenta que eso se saca a través también del índice de masa corporal, ¿ya? Es decir, que hay un estándar establecido para personas que están dentro de un índice de masa corporal normal, que se determina que ellos tienen un determinado porcentaje de agua corporal. A más que en todo caso va subiendo también el índice de masa corporal, mayor cantidad de agua. Por eso se dice que los gorditos no estamos gorditos, estamos hinchaditos. Mucha agua. Más o menos a eso se va. Bien, sigamos. Bugo to vamos lá. Bugou. Ya. Más o menos ese balance se lo saca de esta manera. Ustedes van a ver a las enfermeras, cuando ya están yendo al hospital, van a ver a las enfermeras siempre agarrando el pato, siempre agarrando la tacha, siempre midiendo, siempre calculando y ignorando los signos vitales de los internos. Porque es la realidad, no lo toman en cuenta. Ingresos, fluidos orales, fluidos intravenosos, que en todo caso tiene que ver mucho con la sangre total, 500 ml, glóbulos rojos 350, plasma 200 ml y plaquetas de 30 a 50 ml. Irrigación de catéteres, si es por sonda nasogástrica o si es por sonda urinaria. Agua metabólica, que tiene un cálculo. Peso por 10 por 24 horas. Si es en niños, por 15. Si es en adultos, por 5. Esos cálculos los realiza la enfermera. Egresos, eliminación urinaria, se toma en cuenta. Eliminación urinaria, heces, tubos y drenajes, vómitos, drenajes, heridas y fístulas. Lo que se saca, pérdidas insensibles, lo que habíamos hablado hace momentos, pero se saca de otra forma. Peso por 4 más 7, peso más 90, multiplicado por 600 en recién nacidos o en lactantes. Peso por 12 en personas adultas, en 24 horas. Si hay polinemia, paciente con 5 respiraciones, enzimas de 16 a 20, se pierde 100 cc en 24 horas. Hipertermia, temperatura por encima de 37, se pierde de 300 a 500 cc en 24 horas. Eso es lo que hace el enfermero. O sea, si se están dando cuenta, es complejo. ¿Y de dónde saca esos datos? Es de los signos vitales que nosotros registramos. Por eso es que es importante el balance hídrico todos los días en pacientes que están hospitalizados. Peor si son pacientes cardíacos, peor si son pacientes renales, peor si son pacientes postquirúrgicos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? En un contexto hospitalario se debe ser más exactos donde se establece el balance hídrico. Por eso es importante. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de un balance hídrico negativo? Es decir, que falta agua en el organismo del paciente. Esto va a ocurrir, o en todo caso el cuerpo va a perder más líquido del que recibe. Principales causas por pérdidas aumentadas. Vómitos o diarrea prolongada, fiebre, en todo caso va a aumentar la evaporación, sudor excesivo, pacientes que hayan realizado ejercicio intenso, ambientes calurosos como el que ahora estamos, poliuria, diabetes mellitus o diabetes insípida, uso de diuréticos, hemorragias, quemaduras extensas que van a involucrar al espacio plasmático, al líquido plasmático,
fístulas y drenajes quirúrgicos. ¿Cuándo va a haber una ingesta insuficiente? Pues es decir, por falta de consumo de agua. Pacientes con anorexia o disminución de la sed, ya sea por edad o alteraciones neurológicas, restricción de líquidos por órdenes médicas, trastornos en el estado de conciencia, náuseas, disfagia o debilidad, ¿no? Entonces, todas estas causas nos van a causar un balance hídrico negativo, es decir, que el paciente no está tomando agua. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en el laboratorio? Aumento del hematocrito, que en todo caso eso se denomina como aumento del hematocrito. No, sorry. ¿Se acuerdan? Primero. Habíamos dicho que en pacientes que pierden agua y aumentan sus glóbulos rojos, ¿qué pasa? No, sorry. ¿Qué se denomina eso? Wow. Cuando pierden agua, pero los glóbulos rojos se mantienen. Wow. Não, é uma ¿Qué es? policitemia. ¿Qué? Una poliglobulia, una Polici- poliglobulia relativa o una pseudopoliglobulia. ¿Eh? Policitemia. Aumento del boom, o sea, del nitrógeno ureico en sangre y de la creatina. Hipernatremia, bueno, a veces. Consecuencias: hipovolemia, deshidratación, hipotensión y alteración de los electrolitos. ¿Qué es lo que pasa si nos encontramos con un balance hídrico positivo? Es decir, el paciente está consumiendo mayor cantidad de agua. Esto va a ocurrir cuando el cuerpo retiene más agua del que elimina. ¿Cuáles van a ser las principales causas? Retención de líquidos debido a una insuficiencia renal, disminución de la excreción urinaria. Insuficiencia cardíaca congestiva, donde el corazón está deteniendo, bueno, el sistema circulatorio está deteniendo la sangre en algún lugar. Cirrosis hepática, ascitis o edema. Síndrome nefrótico, que va relacionado con la presencia de proteínas. Hipoproteinemia, disminución de las proteínas, que va a disminuir la presión oncótica y va a producir los edemas. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por administración excesiva, infusión rápida o exceso de soluciones intravenosas. Hasta eso se tiene que calcular cuando estamos hablando de un paciente internado, ¿ya? Sobrecarga en las transfusiones, ya sea en todo caso de sangre, ya sea en todo caso de algunas soluciones glucosadas, que en todo caso pueden ser incluso combinadas, que te pueden traer este problema. Nutrición parenteral sin control adecuado. Esto más que todo es un balance hídrico positivo. Se puede decir que es la complicación de un balance hídrico negativo. Es decir, por querer administrarle mayor cantidad de agua a un paciente deshidratado, ya estaríamos llegando al otro extremo. Podríamos estar pasando al otro extremo. Por eso es que es importante sacarle siempre un cálculo del ionograma a un paciente que está con deshidratación. Y principalmente en pacientes adultos mayores, porque ellos son fáciles de pasar de un extremo al otro, ¿ya? En el laboratorio, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Una hemodilución. Tenemos que tomar en cuenta una hiponatremia, una dilución de los electrolitos, que fácilmente pueden pasar de un espacio intracelular a un líquido extracelular, así de fácil. Por eso es que es muy importante en los pacientes deshidratados hacer los cálculos correctos y medir el balance hídrico diario para no pasarnos a un balance hídrico positivo. Consecuencias: va a haber aumento de la volemia sanguínea, van a haber edemas en lugares declives, va a haber hipertensión, va a haber dificultades respiratorias debido en todo caso o secundario a un edema pulmonar. En perspectiva y a criterio personal, ¿cuál creen que es en todo caso el más complicado? ¿El balance hídrico negativo o el balance hídrico positivo? ¿Cuál creen que es el más complicado? ¿O con cuál en todo caso ustedes lucharían mejor? ¿O cuál sería el más fácil de controlar al paciente? El negativo. ¿El balance positivo es más fácil? Negativo. No parece Negativo. ¿Cuál es más fácil? Eu acho que é negativo.
El negativo es mucho más fácil. El negativo es mucho más fácil. Porque puedes ir controlando de a poco. Pero si ya te pasas al otro lado, date cuenta que Trabaja ese más. paciente va a tener hipertensión, edema pulmonar, hipervolemia, edema. Y para eso vas a necesitar medicamentos, vas a necesitar otro tipo de acciones para poder equilibrar diabéticos, por ejemplo. Esa es la situación. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la presión osmótica, pero esto de paso. Se define como la presión hidrostática necesaria para detener el flujo de un solvente a través de una membrana. Ejemplo clásico, la nefrona. También se puede decir que la presión osmótica es la presión que se debe ejercer en la dilución de mayor concentración para detener el flujo del disolvente a través de una membrana y evitar el incremento del volumen. La membrana celular. Así de claro. Eso es lo único que tenemos que saber. ¿Dónde nosotros tomamos en cuenta ese tema de la presión osmótica? En este tipo de situación. Esto que estamos viendo aquí es una solución hipotónica. Es decir, que el medio externo, el líquido extracelular, tiene mayor concentración de solutos. Y estos van a entrar directamente al interior de la célula y van a hacer que se hinche. A eso se denomina turgencia. ¿Ya? Es decir, que la célula gana mucha más agua y se llega a hinchar. ¿Ya? Al otro extremo que tenemos Isotónico. es lo contrario. Hipertónico. Debido a esta alta concentración de solutos en el líquido extracelular, llega también a salir toda la cantidad de solutos hacia el medio extracelular. Aquí la célula pierde agua y es como que en todo caso se encoge. A eso se llama plasmólisis. Igual es en todo caso pérdida de agua en la sangre que llega a producir muerte celular. Ambos casos son totalmente incompatibles y que lo único que va a hacer es perjudicar las funciones vitales del paciente. Una solución isotónica es la que tiene tanto solutos al líquido extracelular como en el líquido intracelular, haciendo un recambio constante, es decir, dos salen, dos entran, dos salen, dos entran, dos salen, dos entran. ¿Ya? A eso se denomina como concentración isotónica. Es donde la célula no pierde agua ni gana agua. Por eso es que es importante saber esta parte. Por eso es que es importante saber que tampoco es bueno sobrehidratarse. ¿Eh? Porque lo único que vamos a hacer es que en todo caso el paciente se hinche. Nada más. ¿Ya? Bien, este es un claro ejemplo. Esto es lo que sucede. Nada más. En un medio que hay menor concentración, van a pasar todos los que son de menor concentración a este lado. Va a generar mayor cantidad, va a hacer que esto suba y esto baje. Y lo único que en todo caso hace que eso no suceda es esta membrana, ¿no? Eso es lo que sucede, nada más. Cuando hay mayor concentración de solutos, estos van a jalar mayor cantidad de agua a su lado. Y ahí es en todo caso donde se produce el desequilibrio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos sal o alimentos con bastante cloruro de sodio, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal sensación que tenemos de sed? ¿Lo ven? Es eso. Nos está pidiendo más agua. ¿No? Pero eso también tiene una consecuencia. ¿No ven? Estamos consumiendo agua, pero no estamos corrigiendo el desequilibrio. ¿No ven? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Y eso es en todo caso lo que sucede con el filtrado glomerular. Los verdes son las proteínas y los azules son otros solutos. Lo que tiene que suceder es que lo único que en todo caso tiene que salir a través de la cápsula glomerular son los solutos. Las proteínas son las que tienen que pasar por aquí, pero no tienen que salir. Sería normal que en todo caso una proteína, debido a un desequilibrio en este punto, jale hacia el a la cápsula glomerular y llegue a eliminarse. Eso se denomina como proteinúria. Si en todo caso aquí va a haber mayor concentración a este espacio, en lo que podemos decir líquido extracelular, va a haber mayor concentración de sal, va a hacer que en todo caso jale todos los solutos, pero también a su vez también jale proteínas. Entonces eso ya no es normal. Eso es lo que sucede.
tanto en la membrana celular, como hemos visto aquí, como en la nefrona, en el filtrado glomerular. ¿Ya? Bien. Una solución salina normal, es decir, lo que nosotros administramos en nuestros pacientes internados, tiene esta composición. Tiene cloruro de sodio al 0.9%. Esta es una solución isotónica, porque contiene 154 miliequivalentes de sodio y tiene 154 miliequivalentes de cloro. O sea, están iguales. Su osmolaridad es igual a 308 moles, es decir, que están manteniendo un equilibrio. Una osmolaridad superior a esta significa que en todo caso el cloruro de sodio está elevado. Esto es un poco complejo, pero en todo caso solamente para cloruro. Esta solución tiene una osmolaridad similar a la del plasma sanguíneo, ahí está, por lo que no causa movimiento de agua hacia adentro ni afuera de las células. Se usa comúnmente en la deshidratación general, administración de medicamentos en pacientes hospitalizados. Por excelencia, o en todo caso por usanza, la solución salina normal es la indicada en cualquier tipo de pacientes. Vamos con otro tipo de solución que normalmente se usa en pacientes internados, la solución salina. Al 3%, esta es hipertónica. ¿Por qué? Porque tiene 30 gramos de cloruro de sodio por 1000 ml y su osmolaridad es superior, es de 1026 miliosmoles. Es mucho más concentrada que el plasma. Esto va a provocar que en todo caso el agua salga de las células hacia el exterior. Uso clínico en casos de hiponatremia grave o bajos niveles de sodio. Esto también incluso podemos decir que se puede usar en qué otro tipo de casos, si nos damos cuenta. Si va a hacer que salga agua de las células al exterior. ¿Alguna vez han visto a un tequeado? ¿A un paciente que se ha tequeado? Pero es el término que se usa. Con traumatismo craneoencefálico. Estos pacientes, cuando tienen un golpe en la cabeza, cuando tienen un traumatismo craneoencefálico, tienden a desarrollar un edema cerebral. Eso significa que se está acumulando agua al interior de su cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar la cantidad de agua que se está acumulando. ¿Ven? Se usan diferentes cosas. Se usa el manitol, se usa también una descompresión intracraneal, se usa esto para poder sacar todo el agua que tiene en ese momento y así, en pocas palabras, generar una muerte celular a nivel cerebral para reducir las consecuencias de ese edema que se está provocando. Entonces, nada raro es que cuando ustedes estén en una práctica hospitalaria, lo primero que van a ver conectar al médico de emergencias cuando encuentre un paciente con un traumatismo de este estilo, solución salina al 3%, para evitar esa concentración o ese acúmulo de agua en ese espacio. Obviamente que es mucho más fácil controlar el corazón, controlar el riñón, pero lo que no podemos controlar en ese momento es el cerebro. Otra solución que normalmente se usa en pacientes internados es la solución dextrosa, al 5%. ¿Por qué se dirá dextrosa? Porque tiene dentro de su composición 5 gramos por cada 100 mililitros de agua, es decir, es una bebida dulce, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esta inicialmente es isotónica, o sea, es decir, mantiene una osmolaridad similar a lo del plasma sanguíneo, pero una vez que se metaboliza el azúcar, es decir, cuando ingresa a las células, se convierte en una solución hipotónica o isotónica. Si está perdiendo el soluto hipotónico, ¿no? Entonces esa solución es mucho más fácil de absorber, es decir, se puede mantener, y eso incluso puede provocar una deshidratación así de fácil, porque se está eliminando, está arrastrando, ¿no? Normalmente esto lo usamos con pacientes que no pueden consumir alimentos para poder mantener las funciones vitales que requieran glucosa. ¿La ves acá? Pero el otro día que ya no aguantas de tanto tomar,
Ya, está bien. Sí, porque a veces no, o sea, de tanto alcohol que ya tienes en el cuerpo, no consigue mantener alimentos o agua dentro del estómago. Sí, entonces la solución glucosa soluciones está así, bien. claro. Sí, está bien. Está bien. Bueno. Estás aprendiendo. Experiencia, ¿no? Experiencia. Ya. Este es, se puede decir que es el ionograma. Ya saben. Este se puede decir que es el ionograma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos está mostrando todos los iones y nos está mostrando sus concentraciones en ambos espacios, en el espacio extracelular y en el espacio intracelular. Los iones que son en todo caso por excelencia intracelulares son el potasio, el magnesio y el fósforo. Los electrolitos que son extracelulares, que están fuera de la célula, por excelencia son el sodio, el cloro y el bicarbonato. Pero este lo vamos a ver cuando empecemos a ver el equilibrio ácido-base. Aquí en todo caso también está el líquido intersticial y el plasma. Entonces, en estos tres espacios está lo que habíamos dicho hace un momento. A ver, 25, 15, ¿cuánto es el otro? 10% de todo el agua. Y aquí está el restante 60% de todo el agua. O sea, ¿dónde hay más agua? En el líquido intercelular. Así de simple. ¿Se ha entendido? Bien. Ahora, si queremos ver, este es el método, por así decirlo, semi-cuantitativo. Bueno, cuantitativo. ¿Por qué? Una tira te puede dejar más o menos en este estilo. Puede estar incluso, qué sé yo, vamos a tratar de hacer esto. Es una tirita más o menos larga que cuando tú lo colocas en una muestra de orina, te puede decir cuánto de sustitutos tiene. Si se pinta la primera parte, si se pinta más intensa la segunda, si se pinta mucho más intensa la tercera, si se pinta mucho más y así sucesivamente, te puede decir cuánto aproximadamente de cloro, potasio, sodio y demás está en esa muestra. Pero si nosotros queremos ser, ya en este caso específicos, a través de una muestra cuantitativa, este es el ionograma que deberíamos nosotros también conocer. Los valores normales o los valores de referencia de cada uno de los electrolitos. El sodio de 135 a 145 mil equivalentes. El potasio de 3.5 a 5.5. El cloro de 95 a 110. Calcio de 8.5 a 10.5. Magnesio de 1.5 a 2.5. Fósforo de 2.5 a 4.5. Y los aumentos, que en todo caso estos son sus denominaciones. Este es el ionograma que en todo caso ustedes tienen que saber para poder determinar si hay un desequilibrio. Ahora, si ustedes se están dando cuenta, aquí hay dos alteraciones. Una disminución, un aumento en lo que es el sodio, como una disminución. Un aumento en el potasio y su disminución. Un aumento en el cloro, su disminución y así sucesivamente. Cada una de estas situaciones genera también sintomatología específica. Pero todos van a compartir un método. ¿A qué me refiero? Por así decirlo, en resumen, el calcio interviene principalmente en la excitabilidad celular. Su disminución va a provocar excitabilidad celular. Su aumento va a provocar una disminución en la contractilidad cardíaca. El potasio es netamente cardíaco. Una disminución de potasio va a aumentar la excitación celular, lo cual va a provocar arritmias cardíacas. Un aumento del potasio va a disminuir la excitabilidad y va a producir bloqueos en una de las ramas del corazón. El sodio es el principal ion a nivel extracelular. Una hiponatremia te va a provocar un edema celular. En cambio, una hipernatremia te va a provocar deshidratación. El fósforo, una disminución del fósforo, osteomalacia. Un aumento del fósforo, formación de cálculos. El cloro, la hipocloremia, irritabilidad o tetanias. Y un aumento del cloro, hipotonías y bloqueos, cansancio. Cada uno de estos iones
en aumento o en disminución, te va a generar algunas consecuencias. ¿Queremos ser más específicos? Podemos ser más específicos. Como habíamos dicho, el sodio tiene de 135 a 145. Un aumento te produce hipernatremia, un aumento hiponatremia. ¿Qué es lo que en todo caso llega a sentir el paciente? En una hipernatremia. Sed extrema, confusión, debilidad, fatiga, convulsiones, coma. ¿Y qué es lo que desarrollaría si en todo caso tiene una baja en sodio? Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, confusión, espasmos musculares, calambres, somnolencia, excesividad, de baja de energía, alucinaciones y coma. Y por último, paro cardiorrespiratorio. ¿Queremos ser un poco más incisivos? Poderlo ser. Adipsia. ¿Qué es la adipsia? Estamos hablando de una hipernatremia. Adipsia, ¿qué es? La incapacidad de... Si polidipsia es mayor consumo de agua. Incapacidad de... Adipsia, ¿qué es? Incapacidad de... o la... Anulación de la sensación de sed. Enfermedades respiratorias graves. Ya lo hemos mencionado. Insuficiencia renal crónica. Diabetes insípida. Hiperaldosteronismo por uso de diuréticos, alta ingesta de sodio y deshidratación. En todo caso no es compatible. ¿Bueno? ¿Qué es lo que pasaría si en todo caso nos encontramos con una hiponatremia? Hiponatremia. ¿Qué hemos dicho que produce la hiponatremia? náuseas, vómitos... Polidipsia psicogénica, es decir, mayor consumo de agua, insuficiencia cardíaca congestiva, vómitos, ¿bien? Insuficiencia renal aguda, hipotiroidismo, insuficiencia hepática, insuficiencia adrenal, síndrome diarreico agudo, es decir, mucho más complejo. Debido a quemaduras, baja ingesta de sodio, una hiperhidratación. O sea, es decir, no hay que hidratarse nomás. Sí, ¿ver? Te puede provocar todo esto. ¿Ya? A eso se refiere. Vámonos con el siguiente. El sodio, de 3.5 a 5.5 milicardias. Un aumento se denomina hipercalemia, una disminución, hipocalemia. Una hipercalemia te va a producir debilidad muscular, palpitaciones o arritmias cardíacas, fatigas, estado nauseoso, parestesias o entumecimiento, parálisis muscular en casos severos y paro cardíaco en casos graves. Una hipocalemia te produce debilidad muscular y fatiga, calambres musculares, palpitaciones o arritmias, espasmos musculares, estreñimiento, parálisis muscular en casos graves, letargo o falta de energía. No es muy diferenciado, ¿no? Porque tienen algunos síntomas que van de la mano. Debilidad muscular, palpitaciones, fatiga. ¿Cuál sería en todo el caso el punto de quiebre? ¿O dónde podemos hacer la verificación o dónde podemos ver la diferenciación entre estos dos? Lo vemos principalmente en que este sí te va a producir un paro cardíaco. Aquí, en la hipocalemia, no hay mucho de esa situación. Sí te puede provocar arritmias, pero no un paro cardíaco. En el corazón es donde se repercute esta situación. Bien, vamos a hacer un poco más incisivos. Una hipercalemia se puede presentar en casos de hemólisis, en casos de insuficiencia renal crónica, diabetes descompensada, enfermedad de Addison relacionada a las glándulas suprarrenales, hipoaldosteronismo, más que todo por el uso de medicamentos como IECAS, los ARA2, los DAP o los AINES. ¿Qué son los IECAS? Inhibidores de la enzima, convertidores de angiotensina. Nada. ¿Y los ARA2 qué son? Los antagonistas receptores. ¿Qué? Tipo 2. Los DAP. ¿Qué son? Buena pregunta. Es diuréticos ahorradores de potasio. Y los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. O una acidosis metabólica o rabinosis. Muy bien. ¿Qué? Es que este es el DAP, no está en ningún libro, creo. No. Sí está. O has asociado simplemente.
Enfermo, que vuelve Camacho, en serio. Mm. Bien. Bueno, síndrome de lisis tumoral, transfusión sanguínea, hipoglicemia severa. Una hipocalemia por vómitos prolongados, uso de diuréticos de asa o tiacidas, insuficiencia renal aguda o acidosis tubular, síndrome de Cushing por hiperaldosteronismo, diarrea crónica por uso de laxantes o uso excesivo de corticoides, insulinoterapia o anorexia o desnutrición. Intoxicaciones, alcalosis metabólica o de tipo genético en el síndrome de Bartter. Cloro, de 95 a 115. Una hipercloremia te va a generar fatiga o debilidad, sed excesiva, edema en sitios de clive, taquipnia, confusión mental, arritmias cardíacas, hipertensión arterial más retención de sodio. Una hipocloremia te va a producir fatiga o debilidad muscular, espasmos musculares o calambres, respiración superficial o dificultosa, hipotensión, confusión o irritabilidad y convulsiones en casos graves. Si vamos a ser un poco más incisivos, se va a deber más que todo a un hiperparatiroidismo, hiperventilación, insuficiencia renal crónica, diabetes insípida, síndrome de Cushing por deshidratación, acidosis metabólica o alto consumo de sal. Bueno, una hipocloremia por una acidosis respiratoria crónica, vómitos constantes, insuficiencia renal aguda, insuficiencia adrenal, diarrea crónica por uso de diuréticos, tiacidos o asa, alcalosis metabólica o fibrosis quística. Solución intravenosa sin cloro y de tipo genético en el síndrome de Bartter. Calcio, de 8,5 a 10,5 milicabrentes, un aumento se va a repercutir en fatiga o debilidad muscular, náuseas, vómitos o estreñimiento, sed excesiva o micción frecuente, osteopenia u osteoporosis, confusión, irritabilidad o síntomas neurológicos, arritmias cardíacas y nefrolitiasis. Una hipocalcemia, calambres musculares, tetania, parestesias, convulsiones, irritabilidad, arritmias cardíacas, síndrome de Trousseau. Si ustedes se están dando cuenta, en la mayor parte de los electrolitos casi los síntomas van repitiéndose, pero nosotros tenemos que guiarnos a este nivel para poder determinar dónde está la causa. Un hiperparatiroidismo, cáncer de pulmón en enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, enfermedad de Paget, insuficiencia suprarrenal, por intoxicación de vitamina D, uso de medicamentos como por ejemplo las tiacidas o alto consumo de lácteos. Inmovilización prolongada que te va a provocar también va a soltar, en todo caso va a liberar mayor cantidad de calcio a nivel de la sangre. Hipocalcemia, es decir, una disminución del calcio. Hipoparatiroidismo, pancreatitis aguda, insuficiencia renal crónica, síndrome del hueso hambriento, mala absorción intestinal, por deficiencia de vitamina D, síndrome de lisis tumoral o transfusiones masivas en sangre. ¿Cómo describen este síndrome del hueso hambriento? ¿Cómo lo describen? ¿Saben? ¿Cuál es el proceso normal de una fractura? ¿Cuál es el proceso normal? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el hueso cuando se fractura? ¿Cómo se regenera el hueso? Ya veo eso. ¿Qué? Hay una especie de mecanismo que se llama reconstrucción ósea, donde intervienen los osteoblastos, y estos se activan a través de lo que es el calcio. Pero ¿qué es lo que pasa en este síndrome del hueso hambriento? Este hueso, porque no está siendo bien tratado, va a jalar la mayor cantidad de calcio de todo el cuerpo. Es decir, que va a necesitar mayor cantidad de calcio para poder regenerarse.
¿Esto en qué tipo de pacientes se da? Más que todo en pacientes adolescentes que están en periodo de crecimiento y han tenido una fractura en los huesos largos, que son en todo caso los huesos que tienen mayor reconstrucción ósea y va a haber un recambio celular de manera constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos huesos largos de alguna manera no se llegan a reconstituir de manera normal, es decir, que van a tener una pequeña diferencia. Y para poder corregir esa diferencia, van a jalar todo el calcio del cuerpo. Y por eso que en todo caso también aquí se presenta en la deficiencia de vitamina D. La vitamina D, como ustedes saben, es muy importante para este proceso. Y si es que eso no llega a estar compensado, el síndrome que en todo caso puede presentar este paciente es una disminución en el calcio en la sangre. Por eso es que es importantísimo tomar en cuenta las edades en este proceso. Entonces eso solo en los huesos largos. En los huesos largos. Por eso es que lo he señalado al Húmero. ya. Magnesio. Y creo que con esto ya vamos a terminar. 1.5 a 2.5. Miren equivalencia. Hipermagnesemia. Fatiga, debilidad muscular, náuseas, vómitos y estreñimiento. Hipotensión, confusión o letargo, bradicardia, disnea en casos graves, arritmias cardíacas o paro cardíaco, espasmos musculares o calambres, temblor o fasciculaciones musculares, debilidad muscular, convulsiones, arritmias cardíacas, fatiga o letargo, confusión, irritabilidad o ansiedad. Hipermagnesemia, más que todo en hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, insuficiencia suprarrenal, debido al uso de antiácidos o laxantes, tratamiento con magnesio intravenoso o deshidratación severa, acidosis metabólica o cetoacidosis diabética. Hipomagnesemia en pacientes con hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, pancreatitis aguda, pacientes con trasplante de algún órgano, principalmente el renal, hiperaldosteronismo, mala absorción intestinal o diarrea, por el abuso de alcohol, uso de diuréticos como los DEAs o las tiazidas, diabetes mellitus mal controlada o quimioterapia, uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, quemaduras severas. ¿Ya? Y para finalizar el fosfo, hiperfosfatemia, que te va a provocar fatiga, convulsiones, calcificaciones vasculares, nefrocalcinosis, artralgias y prurito. Una disminución del fósforo, debilidad muscular o miopatías, fatiga extrema, disnea, confusión, parestesis, astenia, dinamia o convulsiones. ¿Debido a qué? Hipoparatiroidismo, insuficiencia renal crónica, enfermedad ósea avanzada, sobrecarga de fósforo en la dieta, rhabdomiólisis, acidosis láctica, cetoacidosis diabética o por la presencia de un síndrome de lisis tumoral o exceso de vitamina D por intoxicación. Bien. Y para finalizar, la hipofosfatemia, de igual manera, por hipoparatiroidismo, hiperinsulinismo, pacientes con hemodiálisis, malnutrición, abuso de alcohol, uso prolongado de antiácidos, diabetes mellitus mal controlada, deficiencia de vitamina D, medicamentos diuréticos corticoides, quemaduras severas. Bien, esto es en todo caso, si ustedes se están dando cuenta, quiero que tomen en cuenta todos los síntomas relacionados con esta pequeña tabla que les he mostrado a la mitad de la clase. ¿Quieren variar? Muy bien. Esto. Esto. El resumen de todo este tema está aquí. Todos estos electrolitos que son del lado extracelular son los que te van a provocar problemas a nivel general. ¿Ya? Todos los que te van a provocar sintomatología a nivel general. Pero en cambio, los que están a nivel intracelular, como por ejemplo el potasio, te va a afectar más al corazón, o en todo caso el magnesio, que te afecta directamente a donde hemos dicho, ¿recuerdas? Estos son a nivel general, estos son a nivel específico de un órgano, ¿ya? Son similares la sintomatología,
Pero donde en todo caso tenemos que tomar muy en cuenta es a qué nivel se está presentando la alteración. Si es a nivel intracelular o es a nivel extracelular, para poder corregir el equilibrio. ¿Sí? Eso es importante en este caso. Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, en pacientes con algunas enfermedades añadidas como diabetes, insuficiencia renal o simplemente hayan tenido alguna infección gastrointestinal que le haya provocado náuseas o vómitos, en alguno de estos lados también se ha visto alterado, es decir, que ha habido una alteración a alguno de estos niveles. Y si queremos por eso cuantificar ello, nos vamos en todo caso a ver todo esto, que también en todo caso lo podemos analizar. Y a través de esto también podemos nosotros usar cualquiera de esas soluciones que hemos visto, entre lo que son la isotónica, la hipertónica o la hipotónica, ¿no? Entonces, cualquiera de esos se resuelve midiendo simplemente los electrolitos a nivel de la sangre. ¿Ya? Ese es el tema. Quiero que entiendan que estos dos son lo más importante. Esto y esto. Para ver en todo caso a qué nivel van a tener. Y no se olviden lo que hablamos al inicio, el agua corporal total, que también es una parte importante para poder determinar si ese paciente está en las condiciones adecuadas para poder cumplir con todas sus funciones fisiológicas. Y ojo que esto te viene entrando como pregunta en el examen. Todo esto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Voy a llamar listo.